Hoy nos metemos de lleno en una de las operaciones militares más audaces y, sin duda, controvertidas de la historia reciente de América Latina, la Operación Rosario, el desembarco argentino que le dio inicio a la Guerra de Malvinas. A ver, para entender la mentalidad detrás de esta operación, empecemos por el nombre. Y ojo, que no se llamó Rosario por casualidad. El nombre original era en realidad Operación Azul, pero el ejército insistió en cambiarlo. ¿Por qué? En honor a la Virgen del Rosario. Y esto no era solo una cuestión de fe, para nada. Era un eco directo, un recuerdo de las invasiones británicas de principios del siglo XIX, cuando los argentinos se encomendaron a esa misma Virgen para defenderse. O sea, un nombre cargado de historia y de un simbolismo muy fuerte. Bueno, y esta misión, claro, no apareció de un día para el otro. Fue la culminación de un reclamo de soberanía que se había mantenido vivo en Argentina por casi un siglo y medio. Para quienes la planificaron, no se trataba de una invasión, sino de una recuperación. Y aquí está la cifra que en gran parte lo explica todo, 149. Ese es el tiempo que las islas habían estado bajo control británico, desde 1833. Este número no era solo una estadística, para Argentina era una herida abierta, y sin duda, el principal motor detrás de la decisión de actuar. Entonces, llegamos al 28 de marzo de 1982, y ese día la espera se acabó. Las fuerzas argentinas zarparon. Años de planificación, décadas de reclamos, todo eso se convirtió en movimiento, mientras la flota se dirigía hacia el frío Atlántico Sur con un objetivo clarísimo. Y que quede claro, esta no era una fuerza improvisada. Se armó una fuerza de tareas anfibia específica para esta misión, combinando infantería de élite del ejército con el poder naval de la Armada. Al mando estaba el general Osvaldo García, el hombre que tenía la responsabilidad de ejecutar una de las operaciones más delicadas de la historia militar argentina. Pero acá es donde la cosa se pone fascinante de verdad. La orden principal, la regla de enfrentamiento más importante, era evitar bajas británicas a toda costa. La directiva era inequívoca: realizar una operación incruenta, aún a costa de sufrir bajas propias. Esto no era solo una orden militar, era una estrategia política. Se buscaba presentar la operación como una recuperación pacífica, no una agresión, con la esperanza de forzar una negociación sin que estallara una guerra total. Una apuesta sin duda increíblemente arriesgada. Pero en el Atlántico Sur, el enemigo más formidable no siempre lleva uniforme. A pesar de toda la planificación, la fuerza de tareas se topó con un adversario contra el que no podían hacer nada: el clima. Imaginen la escena. Vientos de más de 70 kilómetros por hora azotando la flota. El mar estaba pero tan violento, que los comandantes ni siquiera podían trasladarse entre barcos para coordinar. O sea, el plan se estaba cayendo a pedazos antes de que se disparara un solo tiro. Esto forzó una decisión que lo cambiaría todo. No hubo opción. El día D original tuvo que cancelarse. La operación se pospuso y se fijó una nueva fecha, el 2 de abril. Un simple cambio en el calendario que, sin embargo, tendría consecuencias enormes para el plan. A ver, el plan original era de manual, un golpe de mano clásico. La idea era usar helicópteros para que las tropas del ejército asaltaran al mismo tiempo los dos centros de poder británico en la isla: la residencia del gobernador, el símbolo político, y el cuartel de los Royal Marines, el símbolo militar. Un ataque rápido, quirúrgico, para decapitar la resistencia antes de que pudiera organizarse. ¿Pero qué pasó? El mismo clima que los obligó a esperar ahora les destrozaba el plan. Los helicópteros, que eran la pieza clave del asalto, no podían despegar desde los buques en medio de esa tormenta. El plan A simplemente se había vuelto imposible. Los comandantes tuvieron que improvisar, y muy rápido. Entonces, con un plan B armado sobre la marcha, la operación finalmente se puso en acción, bajo el manto de la noche del 1 de abril. La hora cero había llegado. La operación se fue dando como en oleadas durante la noche. A las 9 de la noche del 1 de abril, los comandos anfibios fueron los primeros en entrar al agua. Casi 3 horas después, buzos tácticos aseguraron el faro, un punto clave para guiar al resto de la fuerza. Y finalmente, a las 6:15 de la mañana, con las primeras luces del alba, los vehículos anfibios blindados emergieron del mar para iniciar el asalto principal. Sin helicópteros, atacar la capital de frente era demasiado riesgoso. Así que el objetivo cambió. Nació un nuevo objetivo:
mucho más práctico y estratégicamente vital: el aeropuerto. Controlarlo era la única forma de poder traer refuerzos masivos desde el continente. Y esta misión, la del aeropuerto, era una carrera contra el reloj. Paso 1. Atacar y conquistar la pista. Paso 2. Limpiar cualquier obstáculo que los británicos pudieran haber dejado. Todo, absolutamente todo, tenía que estar listo para el paso 4. A las 8:30 de la mañana, el primer avión Hércules C-130 debía aterrizar con el grueso de las tropas. El éxito de toda la operación dependía de esta secuencia. Y lo lograron. A las 7:30 de la mañana, poco más de una hora después del desembarco, llegó el informe. El aeropuerto había sido capturado y la pista estaba despejada. El puente aéreo con el continente estaba abierto. Y a las 8:45, con apenas 15 minutos de retraso sobre el plan, el primer Hércules C-130 tocó tierra en la pista recién capturada. Este fue el momento decisivo. El plan improvisado había funcionado, y la posición argentina en la isla ahora estaba consolidada. Con el aeropuerto ya en manos argentinas, toda la atención se centró en la capital, donde se estaban librando los últimos combates. La operación estaba a punto de terminar. A las 9 de la mañana, después de combates intensos alrededor de la casa del gobernador, la pequeña guarnición de Royal Marines, superada en número y completamente rodeada, se rindió oficialmente. Y al mediodía llegó el acto que sellaría todo. Se arrió la bandera británica y a las 12:30, después de 149 años, la bandera argentina volvió a ondear sobre las islas. Y así terminó la Operación Rosario, un éxito militar, ejecutado con una restricción notable. Pero esto nos deja con una pregunta enorme, ¿no? ¿Cómo es que una operación diseñada para ser incruenta, un acto político para forzar una negociación, se convirtió en el detonante de una guerra a gran escala que costaría casi 1000 vidas? Esa es la gran paradoja que define el inicio de este conflicto.